Precisamente le quiero consultar, ¿me puede hablar de cómo califica usted como funcionario y político a Armando Calidonio para que la población de San Pedro Sula sepa su sentir y por qué deben elegirle a usted como mejor candidato a la alcaldía de San Pedro Sula? Mire, la calificación tiene que ser de mal alcalde, malísimo. Sobre todo quedó evidenciado de manera cruda y yo diría de la manera más terrible cuando ocurrió esto de los huracanes ETA y IOTA, como centenares de familias que al final sumaban miles de personas, entre niños, niñas, mujeres, hombres, ancianos, ancianas, que les tocó irse a instalar debajo de los puentes acá en San Pedro Sula. Fíjense, la entrada principal de San Pedro Sula, viniendo de Tegucigalpa, en el Boulevard del Sur, que se le llama acá, eh, allí hizo una obra, este proyecto que se denomina Siglo XXI, que es bueno aclararle a la población de San Pedro Sula que esas no son obras de la municipalidad de San Pedro Sula, no son obras del gobierno de Armando Calidonio. Siglo XXI es un proyecto aparte que fue aprobado por el Congreso Nacional y que tiene una administración autónoma. Ese proyecto construyó un puente enorme ahí de entrada, interconector le llaman ellos, y abajo de ese puente, de esa obra del siglo XXI, se fueron a instalar centenares de familias que que perdieron su vivienda producto de los huracanes estos, ETA y IOTA. Y estuvieron instaladas ahí en carpas improvisadas de plástico, de cartón. Y la alcaldía jamás se asomó a darles una mano, a darles siquiera una palabra de aliento, ya ni siquiera con ayuda material, sino una palabra de aliento, como que no existieran. Otra gente se instalaron en las medianas del bulevar, de los bulevares que van hacia las salidas de San Pedro Sula, especialmente la que va hacia La Lima, hasta llegar a Progreso. Esa era una gran avenida que se convirtió en un asentamiento humano que permaneció ahí por varios meses y que la alcaldía jamás se asomó a darles una mano a estas personas. Era un espectáculo deplorable, pero que humanamente nos hacía pensar cómo era posible que un gobierno municipal tuviera tanta indiferencia. Usted va todavía, fíjese, a Chamelecón y usted encuentra ahí las montañas de lodo que ya se petrificaron, ya están como fosilizadas ahí, y ahí parece un lugar en ruinas. Pareciera que el huracán recién acaba de pasar y que la gente está viviendo todavía la angustia de esa tragedia. Entonces, pues yo no puedo menos que calificar de muy malo a Armando Calidonio como alcalde de San Pedro Sula, porque hay una cuestión básica. Se supone que es un gobierno democrático, ¿verdad? El gobierno democrático es aquel que es el gobierno de las mayorías, porque lo eligen las mayorías, pero sobre todo porque gobierna para las mayorías. Y las mayorías acá en San Pedro Sula viven en estos sectores que le he mencionado, en Chamelecón. Fíjense, Chamelecón son alrededor de 282,000 habitantes, ese sector. Cofradías son más de 200,000 habitantes. Y si usted no atiende esos lugares, que es donde está concentrada la mayor cantidad de población de San Pedro Sula, pues no tiene sentido el gobierno. Y no es entonces un gobierno democrático porque se dedica a gobernar solo para una pequeñísima minoría que en general tiene resueltas sus situaciones.